Bienvenidos a la nueva escuela dominical de Cristología. Como siempre va a ser una introducción porque en 5 sesiones no podemos abordar todo lo que en siglos y años se ha estudiado sobre Cristología. Así que bueno, por haceros un resumen de lo que va a ser las próximas clases, van a ser 5 sesiones sencillas, espero que sean amenas. Yo os voy a dar 5 razones para las cuales este estudio. Algunas ya las habéis dicho. La cristología se enfoca en responder las preguntas más esenciales sobre quién es Jesús y cuál es su misión, comprender la identidad de Jesús. Cuando se estudia a una persona histórica, bueno, se estudia realmente por lo que hizo, ¿no? Y porque fue una persona relevante para el mundo en su totalidad. Si Jesús no hubiera conseguido nada en la historia o no fuera un personaje que no lograra nada o ni siquiera es famoso, ¿por qué tener un estudio, no? Luego, segundo punto, la cristología está íntimamente conectada con la soteriología, ¿vale? Soteriología, la doctrina o el estudio de la salvación. Pues entender quién es Cristo permite comprender cómo su vida y muerte y resurrección nos han redimido del pecado. Tercer punto, pues desarrollan una fe sólida, como habéis dicho. La cristología proporciona las bases teológicas para una fe bien fundamentada. Estudiar sobre Jesús no solo fortalece la fe personal, sino que también permite entender y dialogar sobre diferentes enfoques y perspectivas cristológicas a lo largo de la historia, que hay muchas, ojo. Cuarto punto, en un mundo donde las personas tienen percepciones sobre Jesús, dentro y fuera del cristianismo, el estudio de la cristología permite a los estudiantes dialogar con otras religiones y culturas de una manera más informada y respetuosa. No me gusta emplear el término cristiano, porque pero hay gente que afirma ser cristiana, pero afirma cosas muy distintas sobre Jesús que a lo mejor nosotros, como cristianos protestantes, afirmamos. Los judíos creen en Jesús, no creen en Jesús en el sentido tal, pero creen que fue un personaje histórico, pero claro, creen que fue una persona también que tenía falsas enseñanzas, pudo ser un maestro, pero para nada es el Mesías, ¿no? Y luego, quinto, pues la cristología es el fundamento de la predicación y de las ordenanzas, bautismo y Santa Cena. No se limita a un conocimiento teórico, sino que es el corazón del mensaje evangélico y de las ordenanzas. El bautismo y la Santa Cena, como he dicho, están profundamente relacionadas con la persona de Jesús. Así que, bueno, esas son mis 5 razones por las cuales creo que este estudio es importante. Pero bueno, ahora hablando de términos que a lo mejor os explota la cabeza, ¿sabéis cuántos Jesús hay? ¿Cuántos hay? Entonces, pero va en este estudio. Decirlo. Uno solo. Decirlo. Uno solo. Hay uno solo, ¿vale? ¿Hay uno? Creemos que solo hay uno, ¿vale? Está bien. Es una pregunta trampa, porque la academia divide el estudio de la cristología en 3 Jesús, ¿vale? Ahora, no significa que el Jesús real, que el Jesús que nosotros creemos no es Jesús real o Jesús histórico y tal. Pero la academia hace 3 diferenciaciones, ¿vale? A la hora de estudiar a Jesús, ¿vale? El Jesús real y cualquier personaje real en la historia se refiere a la persona completa, tal y como vivió, pensó, actuó en todo su tiempo. Pero sin embargo, este Jesús realmente es inaccesible, porque no todos disponemos de toda la información que formaría un retrato completo de su vida y personalidad. La mayor parte de su vida de Jesús y de sus acciones son privadas y nunca se registraron. Los evangelios, aunque proveen información valiosa, no intentaron documentar toda su vida. Sus escritos se enfocan en ciertos aspectos teológicos y no históricos en el sentido moderno. Y hubieron luego esfuerzos fallidos en intentar completar a este Jesús real. Hay evangelios apócrifos
y literatura que dicen, bueno, Jesús en sus 20 se fue ahí a Nepal y estuvo con unos monjes y tal, pues hay retratos de fallidos de intentar completar esta imagen. Pero ojo, no significa, que son términos que simplemente emplea la academia, que lo que tenemos de Jesús sea irreal. Cuando hablamos de Jesús real, es de tal y toda su vida, ¿vale? Eso pasa con cualquier otro personaje histórico, ¿vale? O sea, no tenemos a Alejandro Magno real, no tenemos a Cicerón real, tenemos fragmentos de su vida, ¿no? Que al final son lo que los historiadores tratan de estudiar y es el que tenemos, ¿vale? El Jesús histórico, es el Jesús que tenemos ahora, ¿vale? Y es una figura que los historiadores, el segundo punto, ¿vale?, intenta reconstruir a partir de fragmentos de evidencia disponible, ¿vale? Principalmente, en este caso, los evangelios y otros textos. Y es una abstracción moderna basada en los datos que han sobrevivido. Y lo que obtenemos es como este mosaico, algo fragmentado, algo incompleto, una imagen incompleta, ¿vale? Y esta diferenciación es importante tenerla en cuenta porque la investigación histórica busca reconstruir al final solo ciertos aspectos de la vida de Jesús, pero porque nunca va a poder recuperar su totalidad como persona, y de ahí la diferencia, ¿vale?, de estos conceptos. Y pasa con cualquier otro personaje histórico. Son afirmaciones académicas o diferenciaciones académicas, no tiene nada que ver con Jesús real, pues claro que es real lo que dice la Biblia de él. Se hablan eso, diferenciaciones en cuanto a la historia. ¿Hasta aquí alguna pregunta? ¿Lo habéis todos entendido claro? ¿Me he dejado explicar bien? Vale. Y luego, si habláramos del Jesús de la fe, pues es a la interpretación religiosa y teológica de Jesús tal como han entendido los creyentes, ¿vale? Es la interpretación de este Jesús, ¿vale? ¿Todo bien? ¿Hasta ahí? Sí. Genial. Vale. Pero si hablamos ahora del estudio de Jesús, de la cristología, tenemos pues que reconocer ciertas cosas, ¿vale? Hay limitaciones históricas, ¿vale? De Jesús solo tenemos, pues eso, podemos afirmar que fue un tipo que vivió 30 y pico años, ¿vale? Pero lo que se ha registrado de él fueron sus 3 años y medio, quizá 4, de su vida. Así que hay muchos años perdidos. Bueno, se afirma cuando también era niño y tal, pero no dan nada de detalles. Así que hay limitaciones antiguas. Por eso no se puede acceder a la realidad total e histórica de Jesús. A diferencia de figuras modernas como Nixon, el presidente de Estados Unidos, o Ronald Reagan, no tenemos registros detallados sobre Jesús de Nazaret. Y los evangelios solo ofrecen fragmentos y otros escritos antiguos o testimonios directos que, bueno, a veces no han llegado a perdurar. Bueno, sí, como sucede con otros personajes históricos, como Sócrates o Pitágoras, muchos de lo que realmente dijeron o hicieron se ha perdido. Incluso personajes muy importantes para la historia antigua y moderna, como Alejandro Magno, sabemos muy relativamente poco y de su vida, y gran parte de lo que vivió queda en la sombra, ¿vale? ¿Se ha pasado? Vale. Hay poquitas fuentes, ¿vale? No hay escritos directos de Jesús, en el sentido de que él no escribió nada. Otros historiadores, de los cuales tenemos pocos, sí lo hicieron, Cicerón o Julio César. Y no existen monumentos ni restos arqueológicos que proporcionen información directa de él. Si hay restos arqueológicos, son restos indirectos, ¿vale? Testimonios o cosillas así. La información que tenemos proviene de los evangelios, ¿vale? Y otros textos antiguos que no fueron escritos como biografías en el sentido moderno. Y estos están cargados, pues eso, de significado teológico, lo que dificulta distinguir entre los hechos históricos y la interpretación religiosa, muchas veces, ¿vale? Y si hablamos de las principales fuentes, pues están los evangelios canónicos. Podríamos incluir los evangelios apócrifos, como otra fuente, ¿vale?, en la que se menciona a Jesús. Luego lo que se diga de él
o no. Es otra cosa, pero es otra fuente en la que se menciona a Jesús. ¿Alguien sabe lo que son los evangelios apócrifos? No, no exactamente. Los evangelios, los libros que incluyen la Biblia católica están, para que te hagas una idea, entre el Antiguo Testamento y el Nuevo Testamento, ¿vale? Están ahí, en ese periodo vacío, ¿vale? Se escribieron ahí. Los evangelios apócrifos, estamos hablando del evangelio de Tomás, que se escribió en épocas del Nuevo Testamento, para que os hagáis una idea. No en tiempos de Jesús, un poco más tarde. El evangelio de Pedro, el evangelio a los hebreos, cosas así. Son textos pseudo-cristianos, vamos a llamarlo así, que afirman cosas de Jesús, pero bueno, se discute mucho su relevancia histórica, ¿vale? Pero no son canónicos. La Iglesia nunca lo reconoció como libros inspirados y canónicos, como parte de las Escrituras Sagradas. Pero sí es verdad que menciona a Jesús, es una fuente más, ¿vale? Y luego hay otras fuentes externas que son las que vamos a hablar al final, ¿vale? Ahora, ¿alguien sabe alemán aquí? ¿Alemán? Perfecto. Me vas a venir muy bien. Ahora, también los estudiosos alemanes han hecho dos diferencias entre dos términos. Historisch, y a ver si lo puedes leer. Geschichtlich. Muy bien, ¿vale? Vale, son términos alemanes. ¿Quieres explicar lo que es de sí? Historisch, suena familiar, ¿no? No, historia. Geschichtlich es como, a ver, también se traduce como histórico en español realmente. Ajá, sí. Pero también para historia. Ajá. O sea, story y history. Está bien, está bien. Histórico para historia. Ahora, vale, bueno, no os tenéis que acordar de esto. A lo mejor lo pongo en un Kahoot para molestar, pero no os tenéis que acordar de esto, ¿vale? Si lo queréis apuntar. Pero a lo mejor lo pongo, ojo. Eso, son dos términos, ¿vale? Que se refieren... Historisch, ¿vale? Se refiere al análisis de hechos fríos y verificables, ¿vale? Un estudio objetivo del pasado sin ninguna implicación personal o relevancia actual, ¿vale? O sea, si un historiador dice, voy a hacer un estudio del Jesús Historisch, pues voy a simplemente centrarme en hechos objetivos y tal, y no me va a importar si es relevante para la actualidad o no. Simplemente quiero descubrir quién es este tipo que vivió y tal. Y muchas veces esta aproximación nos deja pues con un Jesús revolucionario, un maestro o un ¿qué? Sionista y tal, pero luego Geschichtlich, que me sabe muy mal, a ver que no me deja ahí, se refiere al pasado que aún tiene significado para el presente. Es una visión del pasado que desafía e influye en la vida de pensamientos actuales. El Jesús Historisch es el que se estudia desde una perspectiva académica, como he dicho antes, solo buscando los datos verificables de su vida. Y el Jesús, Geschichtlich, es aquel que todavía tiene significado en el presente como centro de la fe cristiana, ¿vale? Y objetivo de veneración. Aunque es posible intentar un estudio de Jesús solo desde el ámbito de los stories, la realidad es que su impacto en la historia y la religión convierte su figura en... Desi, por favor. Gracias. Ya que tiene un significado profundo para muchas personas a día de hoy, ¿vale? Estos son simplemente dos formas de aproximarse a Jesús desde la historia, ¿vale? Ahora vamos a ver las fases de investigación de Jesús a lo largo de la historia. Por dar un poco de contexto general, bueno, Jesús, como persona ultra mega famosa, ha sido objeto de intensos estudios a lo largo de la historia, ¿vale? Y los estudiosos han tratado de separar al Jesús histórico del Cristo de la fe, ¿vale? Han intentado separar o hacer esa diferenciación, ¿vale? Y la investigación sobre Jesús ha evolucionado en 3 fases, ¿vale? Vale. Si habláramos de la fase 1, hablaríamos de la búsqueda antigua, ¿vale? Aquí es, en este siglo, ¿vale? En el siglo XVIII, donde los investigadores se ponen un poco más serios a la hora de investigar quién es Jesús o no, ¿vale? Es la búsqueda antigua, ¿vale? La fase 1.
Y son estas dos figuras principales y estos son los objetivos, ¿vale? Inició con Hermann Samuel Reimarus y culminó con Albert Schweitzer, ¿vale? Durante este periodo los estudiosos se centraron en descubrir al Jesús histórico, es decir, al Jesús que vivió en el contexto judío del primer siglo, con el objetivo de eliminar lo que se percibía como adiciones o distorsiones teológicas que ellos consideraban que habían sido creadas por la Iglesia. Luego Reimarus fue uno de los pioneros en cuestionar las creencias tradicionales de Jesús, proponiendo que Jesús fue un simple revolucionario político que fracasó. En esta etapa se creía que si los historiadores podían recuperar la figura histórica de Jesús, podrían demostrar que el fundamento del cristianismo era históricamente confiable. Y Albert Schweitzer aportó una de las ideas más críticas e influyentes al estudio de la búsqueda antigua, afirmando que Jesús fue un visionario apocalíptico que esperaba el inminente reino de Dios, que murió sin haber visto su realización. Schweitzer concluyó que cada investigador en esta etapa proyectaba sus propios intereses o ideales sobre Jesús, haciendo que los retratos de Jesús se parecieran más a los estudiosos mismos que a la figura histórica, ¿vale? Esto hablaríamos de la búsqueda antigua. ¿Alguna pregunta hasta aquí? ¿Me he explicado bien? ¿Sí? Vale. Luego hablaríamos de la etapa sin búsqueda, ¿vale? ¿Alguien conoce alguno de los académicos o teólogos que menciona aquí? ¿No? Bueno, Rudolf Bultmann, un teólogo alemán muy importante a la hora de estudiar el cristianismo. Ya os digo, no va a gustar leerlo. Es una persona, podríamos decir que es un teólogo liberal, ¿vale? Influyente en muchas cosas, pero desgraciadamente, pues eso, tenía sus deslices bajo mi punto de vista, ¿vale? Pero sí, por no entrar mucho en detalle, Bultmann era muy escéptico en cuanto al Jesús histórico. Sostenía que era imposible acceder al verdadero Jesús histórico, ¿vale? Y la mayor parte de la información sobre Jesús era inverificable debido a las modificaciones teológicas que la Iglesia había hecho. Bultmann creía que los textos y las fuentes que tenemos de Jesús habían pasado por un proceso que él llamaba mitificación, creo que es, ¿vale? Que se habían puesto ciertas creencias del cristianismo en ese Jesús, y eso, creía que la Iglesia, con los dogmas de fe, había mitificado a Jesús. Habían ciertas creencias que simplemente eran mitos, como el tema de los milagros y tal. Bultmann decía que todo eso había que quitarlo porque no aportaba al estudio del Jesús histórico, ¿vale? Él era muy escéptico. Y las consecuencias en esta etapa, básicamente la teología cristiana debía basarse en la existencia existencial de Jesús, en esa experiencia, ¿no? Y no en datos históricos. Así que Bultmann, por ejemplo, creía en Dios, pero todo lo que podía ser basado en el método científico y basado en el método empírico, Bultmann decía, Jesús no pasa esas fases. Al final es una experiencia personal y ya está, ¿no? Y, sí, un momento. Y se dejó de intentar reconstruir a Jesús histórico, lo que dio lugar a esta fase en la que la gente dejó de estudiar a Jesús. Y realmente fue una etapa de mucho auge de teología liberal. Zawi. ¿Cómo se... Bueno, afectó negativamente en un punto. No sé si decir que afectó positivamente en un punto, pero fue bueno, pero muy incompleto, ¿vale? Yo hablo, por ejemplo, ahora mismo de la de Bultmann. Bueno, aquí, positivamente, te voy a decir que afectó en que los académicos se pusieron un poco más serios, ¿vale? A la hora de entender y buscar a Jesús. Y mucha gente creía que si estudiábamos al Jesús histórico, podríamos ver si lo que la Iglesia afirmaba pues era verdad o no. Solo que, bueno, también aquí fue mucho auge de escepticismo y tal, y mucha gente dejó de creer. Aquí, eso sería el punto positivo de la primera búsqueda, ¿vale? Yo diría eso, que
se esforzaron más en darle peso a una investigación rigurosa, ¿vale? Pero también, como había muchos sesgos, pues la gente decía, bueno, ya no creemos, ¿no? Y bueno, en la cuestión de Bultmann, negativamente, para la Iglesia aquí afectó mucho, se habían dejado de creer en ciertas cosas. No cree categóricamente, pero la Trinidad ya no era relevante. Al final, pues eso, no era relevante la Trinidad, no era relevante los milagros que Jesús había hecho. Era más, pues bueno, pues sí, yo intento leer a Jesús y qué implicaciones espirituales tiene para mí hoy, que es una aproximación buena muchas veces, en el sentido de que también nosotros no experimentamos a Jesús en la historia, sino al final lo experimentamos a través de la interpretación que hacemos de él. Sin embargo, yo creo que la interpretación en esta etapa era errónea. Pero luego tenemos la última fase, que va desde el 53 en adelante, ¿vale? Comienza con Ernst Käsemann y sus seguidores, ¿vale? Y el objetivo era reconciliar a Jesús histórico con el Cristo de la fe, ¿vale? Y esta fase sigue vigente en la investigación contemporánea de Jesús. En esta etapa, los estudiosos intentan, como ya he dicho, reconstruir la figura de Jesús utilizando tanto los textos evangélicos como otros recursos históricos, arqueológicos y literarios. El objetivo es reconciliar el Jesús histórico con el Cristo de la fe, reconociendo que ambos están interconectados, pero no es exactamente lo mismo. Se acepta que aunque la fe y la historia no siempre coincidan, el Jesús de la historia sigue siendo clave para entender el cristianismo. Hay investigadores cristianos altamente reconocidos, como James D. Young, ya falleció en 2020, y N.T. Wright, todavía vivo, ¿vale? Ambos británicos, ¿vale? Y han intentado demostrar que es posible obtener un conocimiento confiable de lo que Jesús realmente dijo e hizo, y que esta reconstrucción son fundamentales para la fe cristiana. Pero bueno, y si habláramos ya de conclusiones, que aquí me voy a tener que explicar bien, yo saco dos, ¿vale? El Jesús histórico no es el Jesús real, ¿vale? Ojo, volvemos a esto, ¿vale? Jesús histórico y Jesús real no es lo mismo. ¿Estamos de acuerdo? Pero ahora voy a explicar por qué. Es que la fe y la historia deben separarse, ¿vale? Y ahora voy a explicar por qué. Porque ahí dice, no, pero nosotros creemos en la historia y tal. Digo, sí, ¿vale? No tanto es una crítica, bajo mi punto de vista, a la fe, sino también a la propia historia, ¿vale? La historia tiene limitaciones para reconstruir plenamente a Jesús, ¿vale? Los métodos históricos son útiles, pero inherentemente limitados. La investigación histórica se basa en fragmentos de información, documentos y evidencias que no siempre son completos o concluyentes. Los evangelios, por ejemplo, no fueron escritos como biografías estrictamente históricas, sino como textos teológicos con una intención religiosa. ¿Que tienen relevancia histórica? Sí, pero no tenían una intención histórica. Quizá Lucas y Hechos sí, pero Marcos, Mateo y Juan no tanto, ¿vale? Que no significa que no sea histórico. La fe cristiana se basa en la experiencia de Jesús como Salvador, no solo en hechos históricos. La fe cristiana, hermanos, va más allá de lo que la historia puede reconstruir o no. Para los cristianos, Jesús no es solo una figura histórica, sino el Hijo de Dios y el Salvador del mundo. Para muchos, Jesús es una figura histórica, pero no es Hijo de Dios y Salvador. Así que para nosotros es algo más. Ahí es donde estamos ejerciendo la fe. 3. El diálogo entre historia y fe es necesario para evitar extremismos. Eso es cierto. El diálogo debe estar constantemente, porque hay dos extremos. Por un lado, la tentación de ignorar por completo la historia, como a lo mejor hacían teólogos en el pasado, lo que llevaría a una fe basada en mitos y especulaciones, sin anclaje en la realidad. Y por otro lado, reducir a la fe a lo que la historia puede probar. Lo que convertiría a Jesús no solo en un personaje histórico más, perdiendo su dimensión divina y salvadora. Ambos enfoques son problemáticos, porque ignorar la historia debilita la credibilidad de la fe cristiana, mientras que reducir a Jesús a un personaje histórico niega su relevancia trascendental.
Por eso la historia y la fe deben estar en diálogo, reconociendo sus limitaciones respectivas, pero también su complementariedad. 4. El Jesús histórico aporta contexto, pero el Cristo de la fe da sentido. Estudiar a Jesús histórico es útil para comprender el contexto cultural, social y político en el que vivió. Sin embargo, lo que realmente transforma la vida de los creyentes es el Cristo de la fe, que está presente en la vida espiritual y las creencias de los cristianos hoy. Y por último, está la importancia del testimonio comunitario y la tradición cristiana. La tradición cristiana y el testimonio de la Iglesia a lo largo de los siglos tienen valor. El Cristo de la fe es el que ha dado forma a la espiritualidad, la vida litúrgica y la esperanza de los millones de cristianos a lo largo de la historia. La historia puede poner en duda ciertos detalles. El Cristo en quien se cree y en quien se confía una relevancia que trasciende los datos históricos. Esta fe en la persona de Jesús en la persona de Jesús lo que da sentido a las prácticas cristianas y no los hechos históricos en sí mismos. ¿Vale? ¿Alguna pregunta hasta aquí? No exactamente, ¿vale? Espero no haber dicho eso o afirmado eso, es más la relación entre fe e historia, ¿vale? Claro. Quiero decir, si nosotros creo que todos aquí aceptamos los hechos históricos sobre la vida de Jesús, su muerte, su resurrección, pero no es la razón por la cual necesariamente dice, bueno, porque es un hecho histórico que hubo un tal Jesús que enseñó esto, me voy a poner a orar o voy a ir a la iglesia. Ahí se está ejerciendo una fe y una interpretación de esos hechos históricos, ¿vale? No creemos en los hechos históricos aislados de la fe, ¿vale? Pero no creemos solo en esa interpretación teológica y nos debería dar igual si Jesús existió o no y tal. Es una relación constante, pero no es precisamente lo mismo, porque ahí están las personas que pueden creer en Jesús, en esos dos extremos que he dicho, desde un punto de vista pues puramente social, sociológico o puramente revolucionario, pero hay otras personas que pueden creer en Jesús, pero al no tener en cuenta la historia, cuando una persona conversa con ellos, dice, pero bueno, si no, a mí la historia me da igual, yo creo en Jesús y ya está. Podría ser lo mismo aquellos que creen en mitos, ¿vale? Así que están en constante diálogo, pero no es necesariamente lo mismo, ¿vale? Pero bueno, ahora vamos a hablar un poquito de las fuentes externas, que esto sé que es lo que os va a gustar a todos, ¿vale? Hay 3 fuentes, ¿vale? Externas. 3 categorías, ¿vale? Las judías, las fuentes judías, las fuentes romanas, bueno, eso es una pregunta que ya habéis contestado antes. ¿Existen pruebas o fuentes fuera del Nuevo Testamento que mencionan a Jesús? La respuesta es sí. Hay fuentes judías, fuentes romanas y fuentes cristianas, ¿vale? Debido a que nos quedan 2 minutos y esto merece la pena tratarlo, lo dejamos para la próxima clase, ¿vale? Pero ahí están todos, ¿vale? Críticas a todos, deciros, pero bueno, ahí está todo, ¿vale? Así que damos por concluida la clase.